Hay una capital donde las distancias se miden no en cuadras, sino en supercuadras, donde los peatones son una ocurrencia tardía y los conductores están perdidos, donde la geometría insiste en el orden y los patrones de tráfico generan caos. Brasilia fue diseñada para borrar el pasado de Brasil y encarnar su futuro. Tuvo éxito con lo primero. Lo segundo todavía se está negociando. Si historias como esta se quedan contigo, la colisión entre la visión utópica y la realidad vivida, las ciudades construidas para remodelar naciones, considera suscribirte. Estamos trabajando para alcanzar nuestros primeros 1000, y tu apoyo hace posibles estas investigaciones. La ciudad se extiende por la alta meseta del centro de Brasil, a 1000 kilómetros de la costa atlántica. Desde arriba, se asemeja a un avión, o un pájaro en vuelo, o un arco y flecha. La forma depende de quién esté mirando y lo que deseen ver. 2 alas residenciales curvas se extienden hacia afuera, desde un eje central bordeado de ministerios y monumentos. La comparación con una aeronave fue intencional. El progreso, en 1960, se suponía que debía verse aerodinámico. 65 años después, los monumentos permanecen. También la distancia entre ellos. El edificio del Congreso Nacional se encuentra debajo de 2 cuencos de concreto, uno invertido, uno vertical, símbolos de equilibrio democrático que se fotografían mejor de lo que funcionan. La Catedral Metropolitana se alza en 16 columnas curvas que se encuentran en un punto sobre un techo de vidrio, una corona de espinas representada en hormigón armado. El Palacio de Planalto flota sobre esbeltas columnas, su fachada un ritmo de aletas verticales que prometen transparencia. Estas estructuras han aparecido en 10.000 libros de texto de arquitectura. Los turistas llegan, toman fotografías y se van. La mayoría no se queda para ver dónde vive realmente la gente que mantiene estos monumentos. La visión perteneció a 3 hombres. Juscelino Kubitschek, presidente de Brasil, que prometió 50 años de progreso en 5 y necesitaba una capital para probarlo. Lúcio Costa, el urbanista, que creía que una ciudad racional podría crear ciudadanos racionales. Oscar Niemeyer, el arquitecto, que diseñó edificios que negaban el ángulo recto y celebraban la curva, seguro de que belleza y modernidad eran lo mismo. Ninguno de ellos poseía un automóvil cuando se trazó el plan. Todos ellos asumieron que todos lo harían. La construcción comenzó en 1956, en tierras que habían sido matorrales y tierra roja. La fecha límite era el 21 de abril de 1960, la fecha de la inauguración oficial. Kubitschek había apostado su presidencia a cumplirla. 60.000 trabajadores llegaron. Muchos no se fueron. La pregunta de dónde vivirían después de que la ciudad estuviera terminada no era parte del plan maestro. El plan en sí fue la presentación número 26 en una competencia nacional, esbozado en 5 hojas de papel, de tamaño mediano, y acompañado de un informe escrito. Ganó porque era el más seguro. Costa dividió la ciudad en zonas. Una para el gobierno, una para viviendas, una para comercio, una para industria, una para ocio. Cada supercuadra contendría sus propias escuelas, tiendas y jardines. Las salas residenciales albergarían a 300.000 personas en edificios de apartamentos modernistas de 6 pisos de altura, ni más ni menos. No habría calles en el sentido tradicional, ni plazas donde las multitudes pudieran reunirse impredeciblemente, ni un centro donde las clases pudieran mezclarse. El automóvil circularía libremente. El peatón se quedaría dentro de la supercuadra. La jerarquía se expresaría en la arquitectura, no en la propiedad de la tierra. Todos vivirían en apartamentos similares, apilados en edificios similares, dispuestos en bloques similares. La igualdad, se asumió, podría diseñarse. Lo que llegó en su lugar fue algo más familiar. Los trabajadores que construyeron las supercuadras no podían permitirse vivir en ellas.
Los funcionarios que se mudaron a los apartamentos necesitaban amas de llaves, conductores y guardias de seguridad. La ciudad diseñada para abolir la distinción de clases creó nuevas, escritas en su geografía. Brasilia se convirtió en dos ciudades. Una aparece en las postales, la otra comienza donde termina el pavimento. La pregunta transversal estuvo allí desde el principio, incrustada en la simetría. ¿Puede una ciudad diseñada para la igualdad sobrevivir cuando la desigualdad está incorporada en su geometría? ¿O fue la geometría misma el error? La idea de construir una nueva capital en el interior existía desde hacía más de un siglo. La Constitución brasileña de 1891 la mencionaba. También la de 1934. Siguió siendo un gesto simbólico, una cláusula escrita para satisfacer a los nacionalistas que creían que el poder concentrado en la costa hacía al país vulnerable y desequilibrado. Nadie esperaba seriamente que sucediera. Entonces Juscelino Kubitschek se postuló para presidente en una plataforma que consistía casi enteramente en una promesa: 50 años de progreso en 5. Necesitaba un proyecto lo suficientemente grandioso como para hacer creíble el eslogan. Una nueva capital lo haría. Kubitschek fue inaugurado en enero de 1956. Para septiembre se había anunciado la competencia para el Plan Maestro. La ubicación ya había sido elegida: 15.000 kilómetros cuadrados de meseta en el estado de Goiás, pronto a ser tallados como Distrito Federal. El clima era seco. El suelo era pobre. La ciudad de tamaño significativo más cercana estaba a más de 100 kilómetros de distancia. Estos no se consideraron obstáculos, se consideraron ventajas. La nueva capital se construiría en terreno neutral, lejos de la política regional y las viejas oligarquías. Obligaría a la nación a volverse hacia adentro, a desarrollar el interior, a pensar continentalmente en lugar de costeramente. La lógica era geopolítica, la ambición era civilizacional. Lucio Costa presentó su plan el último día de la competencia. Era menos detallado que la mayoría de las otras entradas. Esto funcionó a su favor. La especificidad invita a la crítica. La confianza invita a la creencia. Los bocetos de Costa mostraban una ciudad que no se parecía a nada que Brasil hubiera visto antes. Dos ejes residenciales suavemente curvados se cruzaban con una monumental avenida de este a oeste, bordeada de edificios gubernamentales. En el punto de cruce se levantaría una plataforma, más tarde llamada Plataforma Rodoviaria, una estación de autobuses que se convirtió en el corazón accidental de la ciudad, porque era el único lugar donde la geometría permitía que la gente se reuniera sin un propósito declarado. Las supercuadras residenciales serían uniformes en altura y densidad, separadas por espacios verdes y conectadas por carreteras de alta velocidad. No habría favelas, porque no habría asentamiento informal. No habría congestión de tráfico, porque las carreteras estaban diseñadas para el flujo. No habría un centro porque cada supercuadra tendría todo lo que los residentes necesitaban a poca distancia. Los principios eran modernistas, tomados de Le Corbusier y la Carta de Atenas. Separar funciones, eliminar la calle, priorizar la luz, el aire, la vegetación, rechazar las ciudades densas, caóticas y orientadas al peatón del pasado, que eran vistas como caldo de cultivo para enfermedades y desorden. La ciudad moderna sería racional, higiénica, eficiente. Liberaría a sus habitantes de las limitaciones de la historia. Costa creía esto completamente. También Niemeyer, quien fue nombrado arquitecto jefe sin competencia. Kubitschek lo creía porque lo necesitaba. El presupuesto se anunció como $100 millones. Estimaciones independientes sugirieron más tarde 300 millones. La cifra exacta sigue siendo disputada porque gran parte de la construcción ocurrió fuera de los canales oficiales, pagada con préstamos que no vencerían hasta después de la inauguración. Kubitschek tenía 5 años. Gastó dinero como si tuviera 50.
El concreto se vertió más rápido de lo que podía curarse adecuadamente. Los edificios se inauguraron antes de tener ventanas. La improvisación fue total, la confianza inquebrantable. Existían escépticos. Los urbanistas advirtieron que las supercuadras aislarían a los residentes y destruirían la vida callejera. Los economistas señalaron que una ciudad necesita una base económica, y el empleo gubernamental por sí solo no sostendría a 300.000 personas. Los sociólogos cuestionaron si los brasileños, acostumbrados a barrios densos, bares de esquina, reuniones espontáneas, se adaptarían a una ciudad diseñada para automóviles y zonificación. Estas objeciones fueron anotadas e ignoradas. La respuesta siempre fue la misma. Este es el futuro, y el futuro no repite el pasado. Se iniciaron las obras en 1956. 60.000 trabajadores descendieron a la meseta. Vivieron en asentamientos temporales que se suponía que se desmantelarían después de la inauguración. Muchos no lo fueron. Los hombres que vertieron el concreto para el Palacio de Planalto durmieron en chozas de madera sin agua corriente. Los hombres que colocaron el asfalto para el eje monumental cocinaron a fuego abierto. La pregunta de qué pasaría con ellos cuando el trabajo terminara se pospuso. Había edificios que completar. Había una fecha límite que cumplir. Los primeros residentes comenzaron a llegar en 1958. Funcionarios transferidos de Río de Janeiro por orden ejecutiva se mudaron a bloques de apartamentos que se habían completado a toda prisa. Las tuberías fallaron. Los ascensores se estropearon. Los espacios comerciales en las plantas bajas de las supercuadras permanecieron vacíos porque ningún empresario había seguido al gobierno hacia el interior. Pero las quejas eran antipatrióticas. Este era el futuro. Se esperaba el ajuste. Los planos estaban completos. La realidad aún no había votado. La construcción procedió a un ritmo que ponía nerviosos a los ingenieros y orgullosos a los políticos. El Palacio Presidencial se completó en 10 meses. La Corte Suprema en 6. Las Torres Gemelas del Congreso Nacional se levantaron en menos de un año. Su cimiento vertido antes de que se finalizaran los dibujos arquitectónicos. La velocidad era la prioridad. La permanencia podría negociarse más tarde. Kubitschek visitaba el sitio todos los meses, a veces todas las semanas, llegando en avión para inspeccionar el progreso y pronunciar discursos sobre el destino. Habló de Brasilia de la misma manera que los profetas hablan de la revelación, como algo que siempre había existido, esperando solo ser visible. El concreto provino de fábricas construidas en el sitio. El acero fue importado. La mano de obra fue abrumadoramente migrante. Hombres del noreste que habían oído que había trabajo y salarios en el interior. Fueron llamados candangos, un término que significaba nadie en particular, trabajadores sin nombres. Construyeron a un ritmo de 16 horas al día. Los accidentes eran comunes. El número exacto de muertes durante la construcción nunca ha sido confirmado. Los registros oficiales sugieren docenas. Las historias orales sugieren cientos. La diferencia entre los dos números es la diferencia entre lo que fue documentado y lo que fue presenciado. Para 1959, la geometría básica de la ciudad había sido tallada en la meseta. El eje monumental se extendía 6 kilómetros desde la Plaza de los Tres Poderes hasta la estación de autobuses. Las alas residenciales se curvaban hacia el norte y el sur, sus supercuadras dispuestas en secuencias que parecían ordenadas desde el aire y aisladas desde el suelo. Cada supercuadra fue diseñada para albergar a 3.000 personas en edificios de apartamentos levantados sobre pilotis. Esbeltas columnas de concreto que elevaban las estructuras sobre el nivel del suelo, creando espacios sombreados debajo, donde, en teoría, los niños jugarían y los vecinos se reunirían. En la práctica, estos espacios se convirtieron en estacionamientos. Nadie había anticipado cuántos coches habría o cuántos pocos lugares para ponerlos. Los apartamentos en sí eran más pequeños de lo que sugerían los bocetos.
Las paredes eran delgadas. El aislamiento acústico era mínimo. La estética modernista no admitía aire acondicionado, lo que se consideraba innecesario a una altitud de 1000 metros. El clima no estuvo de acuerdo. Brasilia tiene 2 estaciones, seca y menos seca. Durante los meses secos, la humedad desciende por debajo del 20%. El polvo de la tierra roja cubre todo. Las hemorragias nasales son comunes. Las supercuadras, con sus plantas bajas abiertas y falta de patios cerrados, no ofrecían protección contra el viento. Los residentes aprendieron a mantener sus ventanas cerradas. La promesa de luz y aire se convirtió en una broma contada en apartamentos, que eran calurosos por la tarde y fríos por la noche. Las primeras escuelas abrieron en 1959, construidas en las plantas bajas de los bloques residenciales según lo requería el plan maestro. Los maestros llegaron para encontrar aulas sin libros, patios de recreo sin equipo, cafeterías sin cocinas. El Ministerio de Educación les aseguró que los suministros estaban en tránsito. Algunos llegaron, la mayoría no. Los padres comenzaron a enviar a sus hijos de vuelta a parientes en Río o São Paulo, poco dispuestos a arriesgarse con un sistema escolar que existía más en el papel que en la práctica. Se suponía que el comercio florecería en sectores comerciales designados, modernas galerías comerciales, donde los residentes podrían encontrar todo lo que necesitaban sin salir de su supercuadra. El problema era simple: no había clientes. La población en 1959 era de menos de 30.000, dispersa en una ciudad diseñada para 10 veces ese número. Los dueños de las tiendas abrieron, esperaron, cerraron. Los pocos que sobrevivieron lo hicieron ignorando las reglas de zonificación, convirtiendo apartamentos de la planta baja en tiendas, bares, talleres de reparación improvisados. La ciudad racional comenzó a adaptarse de maneras irracionales. El transporte público fue una suposición, no un plan. El plan maestro mencionaba autobuses, pero no proporcionaba detalles sobre rutas, frecuencia o financiación. La suposición era que los funcionarios poseerían automóviles. Muchos no lo hicieron. Aquellos que lo hicieron descubrieron que la escala de la ciudad anulaba la conveniencia. Un viaje a una supercuadra vecina requería navegar por carreteras de alta velocidad diseñadas para el rendimiento, no para el acceso. No hubo semáforos durante los primeros 2 años. Las intersecciones fueron diseñadas como tréboles y pasos elevados, elegantes en teoría, letales en la práctica. Los cruces peatonales fueron ocurrencias tardías, a menudo requiriendo desvíos de medio kilómetro para llegar a un puente o paso subterráneo. Caminar se convirtió en un acto de desafío. Los trabajadores que habían construido la ciudad no se fueron cuando el trabajo terminó. No podían permitírselo. Habían pasado años construyendo una capital diseñada para burócratas y no tenían cabida en el plan oficial. Los asentamientos temporales en los límites del Distrito Federal se volvieron permanentes. Estas ciudades satélite, más tarde llamadas ciudades satélites, no eran parte de la visión de Costa. Eran su base no reconocida. Para 1960, más personas vivían fuera del plano piloto que dentro de él. La segregación geográfica era absoluta. Las ciudades satélite no tenían conexión con el eje monumental, excepto a través del empleo. Sirvientas, conductores, jardineros, cocineros, guardias de seguridad. Viajaban diariamente a Brasilia cada mañana y se iban cada noche, invisibles en la arquitectura, esenciales para su función. La inauguración tuvo lugar el 21 de abril de 1960, según lo prometido. Kubitschek se paró en las escaleras del Palacio de Planalto y declaró que una nueva era había comenzado. Dignatarios extranjeros asistieron. Los fotógrafos capturaron el momento. Los monumentos brillaban bajo el sol de la tarde. Lo que las cámaras no mostraron fueron las calles sin terminar, las supercuadras vacías,
los campamentos de trabajadores aún visibles desde la avenida principal. La ciudad parecía completa desde ciertos ángulos. Desde otros, parecía una obra en construcción a la que se le había agotado el dinero. Los primeros residentes llegaron con maletas y un sentido de participación histórica. Habían sido elegidos. Estaban construyendo el futuro. El desengaño llegó lentamente, luego rápidamente. Los primeros residentes descubrieron que vivir en el futuro requería más adaptación de lo previsto. Los apartamentos en las supercuadras habían sido asignados por rango burocrático. Los funcionarios de nivel superior recibieron unidades más grandes en pisos superiores. A los empleados de nivel inferior se les asignaron apartamentos más pequeños, más cerca del suelo. La visión igualitaria se expresó en la uniformidad de la fachada, no en la uniformidad de la condición. Todos vivían en edificios idénticos. No todos vivían idénticamente. La vida diaria requería negociación con la distancia. La tienda de comestibles más cercana podría estar en una supercuadra adyacente. Una caminata de 10 minutos en teoría, 30 minutos en la práctica, una vez que se tenían en cuenta las carreteras. Las supercuadras estaban separadas, no por calles, sino por avenidas de alta velocidad, diseñadas para automóviles, que viajaban a 60 kilómetros por hora. Cruzar requería encontrar un paso subterráneo o un puente peatonal, infraestructura que existía en el plan maestro, pero que aún no se había construido en la mayoría de las áreas. Los residentes aprendieron a conducir para hacer mandados que habrían sido a pie en cualquier ciudad tradicional. Aquellos sin automóviles aprendieron a depender de los que sí tenían. El aislamiento social fue inesperado. En Río de Janeiro, los barrios habían sido densos y porosos. Los extraños se convertían en conocidos en la calle, en la panadería, en el kiosco. Brasilia no tenía tales espacios. Las supercuadras eran autónomas, pero no autosuficientes. Los pilotis de la planta baja, destinados a ser áreas de reunión comunitaria, permanecieron vacíos. Las madres no dejaban que los niños jugaran allí, sin supervisión. La apertura se sintió expuesta en lugar de liberadora. Los apartamentos miraban hacia adentro, hacia el interior de la supercuadra, no hacia afuera, hacia la calle. No había vida callejera porque no había calles, solo caminos. Los sectores comerciales, cuando finalmente comenzaron a funcionar, lo hicieron de una manera que reveló la estructura de clases que el plan había tratado de borrar. El sector comercial sur, más cercano a las alas residenciales, atrajo a pequeñas empresas, talleres de reparación, tiendas de comestibles de esquina, restaurantes modestos. El sector comercial central, a lo largo del eje monumental, se reservó para bancos, oficinas gubernamentales y tiendas minoristas de lujo. La división no fue accidental. La zonificación impuso lo que la arquitectura no pudo. Separación por función, que se convirtió en separación por ingresos, que se convirtió en separación por acceso. El sistema de autobuses, cuando llegó, operaba en rutas que tenían sentido para los ingenieros, pero no para los residentes. Los autobuses circulaban a lo largo del perímetro de las supercuadras, sin entrar nunca en ellas. Las paradas se colocaron a intervalos regulares, determinados por la lógica geométrica, no por donde la gente realmente necesitaba ir. Un residente que vivía en el centro de una supercuadra podría caminar 15 minutos para llegar a una parada de autobús, esperar 20 minutos por un autobús y luego viajar 30 minutos para llegar a un destino a 3 kilómetros de distancia. Muchos se rindieron y compraron coches. La ciudad diseñada para eliminar la congestión de tráfico comenzó a producirla. El empleo fue el problema sin resolver. El gobierno había transferido sus ministerios a Brasilia, trayendo 40.000 funcionarios con salarios garantizados. Pero una ciudad no puede sobrevivir solo con burocracia. Necesita comercio, servicios, industria, la economía informal que crece en los márgenes.
El Plan Maestro había asignado espacio para la industria en una zona al sur de las alas residenciales. Pocas fábricas vinieron. El incentivo económico no estaba claro. Brasilia no tenía puerto, río, ferrocarril, ni mercado establecido. Los bienes tenían que ser transportados en camiones desde São Paulo o Río a un costo significativo. Los empresarios miraron los números e invirtieron en otro lugar. Los trabajadores que habían construido la ciudad no se fueron cuando el trabajo terminó. No podían permitírselo. Pasaron años construyendo una capital diseñada para burócratas y no tenían cabida en el plan oficial. Los asentamientos temporales en los límites del Distrito Federal se volvieron permanentes. Estas ciudades satélite, más tarde llamadas ciudades satélites, no eran parte de la visión de Costa. Eran su base no reconocida. Para 1960, más personas vivían fuera del plano piloto que dentro de él. La segregación geográfica era absoluta. Las ciudades satélite no tenían conexión con el eje monumental, excepto a través del empleo. Sirvientas, conductores, jardineros, cocineros, guardias de seguridad, viajaban diariamente a Brasilia cada mañana y se iban cada noche, invisibles en la arquitectura, esenciales para su función. La inauguración tuvo lugar el 21 de abril de 1960, según lo prometido. Kubitschek se paró en las escaleras del Palacio de Planalto y declaró que una nueva era había comenzado. Dignatarios extranjeros asistieron. Los fotógrafos capturaron el momento. Los monumentos brillaban bajo el sol de la tarde. Lo que las cámaras no mostraron fueron las calles sin terminar, las supercuadras vacías, los campamentos de trabajadores aún visibles desde la avenida principal. La ciudad parecía completa desde ciertos ángulos. Desde otros, parecía una obra en construcción, a la que se le había agotado el dinero. Los primeros residentes llegaron con maletas y un sentido de participación histórica. Habían sido elegidos. Estaban construyendo el futuro. El desengaño llegó lentamente, luego rápidamente. Los primeros residentes descubrieron que vivir en el futuro requería más adaptación de lo previsto. Los apartamentos en las supercuadras habían sido asignados por rango burocrático. Los funcionarios de nivel superior recibieron unidades más grandes en pisos superiores. A los empleados de nivel inferior se les asignaron apartamentos más pequeños, más cerca del suelo. La visión igualitaria se expresó en la uniformidad de la fachada, no en la uniformidad de la condición. Todos vivían en edificios idénticos. No todos vivían idénticamente. La vida diaria requería negociación con la distancia. La tienda de comestibles más cercana podría estar en una supercuadra adyacente. Una caminata de 10 minutos en teoría, 30 minutos en la práctica, una vez que se tenían en cuenta las carreteras. Las supercuadras estaban separadas no por calles, sino por avenidas de alta velocidad diseñadas para automóviles que viajaban a 60 kilómetros por hora. Cruzar requería encontrar un paso subterráneo o un puente peatonal, infraestructura que existía en el plan maestro, pero que aún no se había construido en la mayoría de las áreas. Los residentes aprendieron a conducir para hacer mandados que habrían sido a pie en cualquier ciudad tradicional. Aquellos sin automóviles aprendieron a depender de los que sí tenían. El aislamiento social fue inesperado. En Río de Janeiro, los barrios habían sido densos y porosos. Los extraños se convertían en conocidos en la calle, en la panadería, en el kiosco. Brasilia no tenía tales espacios. Las supercuadras eran autónomas, pero no autosuficientes. Los pilotis de la planta baja, destinados a ser áreas de reunión comunitaria, permanecieron vacíos. Las madres no dejaban que los niños jugaran allí, sin supervisión. La apertura se sintió expuesta en lugar de liberadora. Los apartamentos miraban hacia adentro, hacia el interior de la supercuadra, no hacia afuera, hacia la calle. No había vida callejera porque no había calles, solo caminos. Los sectores comerciales, cuando finalmente comenzaron a funcionar,
Lo hicieron de una manera que reveló la estructura de clases que el plan había tratado de borrar. El sector comercial sur, más cercano a las alas residenciales, atrajo a pequeñas empresas, talleres de reparación, tiendas de comestibles de esquina, modestos restaurantes. El sector comercial central, a lo largo del eje monumental, se reservó para bancos, oficinas gubernamentales y tiendas minoristas de lujo. La división no fue accidental. La zonificación impuso lo que la arquitectura no pudo: separación por función, que se convirtió en separación por ingresos, que se convirtió en separación por acceso. El sistema de autobuses, cuando llegó, operaba en rutas que tenían sentido para los ingenieros, pero no para los residentes. Los autobuses circulaban a lo largo del perímetro de las supercuadras, sin entrar nunca en ellas. Las paradas se colocaron a intervalos regulares, determinados por la lógica geométrica, no por donde la gente realmente necesitaba ir. Un residente que vivía en el centro de una supercuadra podría caminar 15 minutos para llegar a una parada de autobús, esperar 20 minutos por un autobús y luego viajar 30 minutos para llegar a un destino a 3 kilómetros de distancia. Muchos se rindieron y compraron coches. La ciudad, diseñada para eliminar la congestión de tráfico, comenzó a producirla. El empleo fue el problema sin resolver. El gobierno había transferido sus ministerios a Brasilia, trayendo 40.000 funcionarios con salarios garantizados. Pero una ciudad no puede sobrevivir solo con burocracia. Necesita comercio, servicios, industria, la economía informal que crece en los márgenes. El Plan Maestro había asignado espacio para la industria en una zona al sur de las alas residenciales. Pocas fábricas vinieron. El incentivo económico no estaba claro. Brasilia no tenía puerto, río, ferrocarril, ni mercado establecido. Los bienes tenían que ser transportados en camiones desde São Paulo o Río a un costo significativo. Los empresarios miraron los números e invirtieron en otro lugar. Los trabajadores que habían construido la ciudad no se fueron cuando el trabajo terminó. No podían permitírselo. Se habían pasado años construyendo una capital diseñada para burócratas y no tenían cabida en el plan oficial. Los asentamientos temporales en los límites del Distrito Federal se volvieron permanentes. Estas ciudades satélite, más tarde llamadas ciudades satélites, no eran parte de la visión de Costa. Eran su base no reconocida. Para 1960, más personas vivían fuera del plano piloto que dentro de él. La segregación geográfica era absoluta. Las ciudades satélite no tenían conexión con el eje monumental, excepto a través del empleo. Sirvientas, conductores, jardineros, cocineros, guardias de seguridad. Viajaban diariamente a Brasilia cada mañana y se iban cada noche, invisibles en la arquitectura, esenciales para su función. La inauguración tuvo lugar el 21 de abril de 1960, según lo prometido. Kubitschek se paró en las escaleras del Palacio de Planalto y declaró que una nueva era había comenzado. Dignatarios extranjeros asistieron. Los fotógrafos capturaron el momento. Los monumentos brillaban bajo el sol de la tarde. Lo que las cámaras no mostraron fueron las calles sin terminar, las supercuadras vacías, los campamentos de trabajadores aún visibles desde la avenida principal. La ciudad parecía completa desde ciertos ángulos. Desde otros, parecía una obra en construcción, a la que se le había agotado el dinero. Los primeros residentes llegaron con maletas y un sentido de participación histórica. Habían sido elegidos. Estaban construyendo el futuro. El desengaño llegó lentamente, luego rápidamente. Los primeros residentes descubrieron que vivir en el futuro requería más adaptación de lo previsto. Los apartamentos en las supercuadras habían sido asignados por rango burocrático. Los funcionarios de nivel superior recibieron unidades más grandes en pisos superiores. A los empleados de nivel inferior se les asignaron apartamentos más pequeños, más cerca del suelo.
La visión igualitaria se expresó en la uniformidad de la fachada, no en la uniformidad de la condición. Todos vivían en edificios idénticos. No todos vivían idénticamente. La vida diaria requería negociación con la distancia. La tienda de comestibles más cercana podría estar en una supercuadra adyacente. Una caminata de 10 minutos en teoría, 30 minutos en la práctica, una vez que se tenían en cuenta las carreteras. Las supercuadras estaban separadas, no por calles, sino por avenidas de alta velocidad, diseñadas para automóviles, que viajaban a 60 kilómetros por hora. Cruzar requería encontrar un paso subterráneo o un puente peatonal, infraestructura que existía en el plan maestro, pero que aún no se había construido en la mayoría de las áreas. Los residentes aprendieron a conducir para hacer mandados que habrían sido a pie en cualquier ciudad tradicional. Aquellos sin automóviles aprendieron a depender de los que sí tenían. El aislamiento social fue inesperado. En Río de Janeiro, los barrios habían sido densos y porosos. Los extraños se convertían en conocidos en la calle, en la panadería, en el kiosco. Brasilia no tenía tales espacios. Las supercuadras eran autónomas, pero no autosuficientes. Los pilotis de la planta baja, destinados a ser áreas de reunión comunitaria, permanecieron vacíos. Las madres no dejaban que los niños jugaran allí, sin supervisión. La apertura se sintió expuesta en lugar de liberadora. Los apartamentos miraban hacia adentro, hacia el interior de la supercuadra, no hacia afuera, hacia la calle. No había vida callejera porque no había calles, solo caminos. Los sectores comerciales, cuando finalmente comenzaron a funcionar, lo hicieron de una manera que reveló la estructura de clases que el plan había tratado de borrar. El sector comercial sur, más cercano a las alas residenciales, atrajo a pequeñas empresas, talleres de reparación, tiendas de comestibles de esquina, modestos restaurantes. El sector comercial central, a lo largo del eje monumental, se reservó para bancos, oficinas gubernamentales y tiendas minoristas de lujo. La división no fue accidental. La zonificación impuso lo que la arquitectura no pudo: separación por función, que se convirtió en separación por ingresos, que se convirtió en separación por acceso. El sistema de autobuses, cuando llegó, operaba en rutas que tenían sentido para los ingenieros, pero no para los residentes. Los autobuses circulaban a lo largo del perímetro de las supercuadras, sin entrar nunca en ellas. Las paradas se colocaron a intervalos regulares, determinados por la lógica geométrica, no por donde la gente realmente necesitaba ir. Un residente que vivía en el centro de una supercuadra podría caminar 15 minutos para llegar a una parada de autobús, esperar 20 minutos por un autobús y luego viajar 30 minutos para llegar a un destino a 3 kilómetros de distancia. Muchos se rindieron y compraron coches. La ciudad, diseñada para eliminar la congestión de tráfico, comenzó a producirla. El empleo fue el problema sin resolver. El gobierno había transferido sus ministerios a Brasilia, trayendo 40.000 funcionarios con salarios garantizados. Pero una ciudad no puede sobrevivir solo con burocracia. Necesita comercio, servicios, industria, la economía informal que crece en los márgenes. El plan maestro había asignado espacio para la industria en una zona al sur de las alas residenciales. Pocas fábricas vinieron. El incentivo económico no estaba claro. Brasilia no tenía puerto, río, ferrocarril, ni mercado establecido. Los bienes tenían que ser transportados en camiones desde São Paulo o Río a un costo significativo. Los empresarios miraron los números e invirtieron en otro lugar. Los trabajadores que habían construido la ciudad se encontraron sin empleo formal, una vez que la construcción se ralentizó. Algunos regresaron al noreste. La mayoría se quedó, estableciéndose en las ciudades satélite, que estaban surgiendo más allá de los límites del plano piloto. Taguatinga, la primera de ellas, se estableció en 1958 como vivienda temporal para trabajadores de la construcción.
Para 1962 tenía 30.000 residentes. El gobierno anunció periódicamente planes para reubicarlos en las supercuadras. Los planes nunca se implementaron. Las ciudades satélite crecieron más rápido que la capital que rodeaban. Para 1963, la población del plano piloto había alcanzado los 90.000, menos de un tercio de la capacidad proyectada. La población de las ciudades satélite había llegado a 120.000. Los números contaban una historia simple. La ciudad diseñada para la igualdad había clasificado a sus residentes por ingresos y geografía. Los que podían permitirse vivir en las supercuadras lo hicieron. Los que no podían vivían donde el plan no se aplicaba. El optimismo de los años de la inauguración no había desaparecido por completo, pero había sido revisado. Los residentes hablaban menos sobre el futuro y más sobre el presente. Formaron clubes sociales dentro de las supercuadras, centros comunitarios improvisados en apartamentos de la planta baja, organizaron viajes compartidos para navegar las distancias. Se estaban adaptando. ¿Qué es lo que hacen los humanos? Pero la adaptación no es lo mismo que la validación. La pregunta persistió, tácita en la vida diaria, pero visible en el vacío de las galerías comerciales y el tráfico en las carreteras que salían de la ciudad. ¿Puede una ciudad diseñada para la igualdad sobrevivir cuando la desigualdad está incorporada en su geometría? La geometría no había cambiado. La desigualdad simplemente había encontrado nuevas formas de expresarse. Entonces el terreno político cambió. En abril de 1964, 4 años después de la inauguración de Brasilia, los militares tomaron el poder. El sucesor de Kubitschek fue destituido. Los generales que tomaron el control vieron la nueva capital de manera diferente a como lo habían hecho sus fundadores. Para ellos, Brasilia no era un símbolo de progreso democrático, sino un activo estratégico, aislado, defendible, lejos de las ciudades costeras, donde las protestas podían reunirse en masa. La visión modernista persistió en la arquitectura, pero la política que estaba destinada a encarnar había sido suspendida. El gobierno militar continuó invirtiendo en Brasilia, pero las inversiones revelaron prioridades que los planificadores originales no habían anticipado. La seguridad se convirtió en una consideración de diseño. La apertura de las supercuadras, una vez celebrada como transparencia, era ahora una vulnerabilidad. Comenzaron a aparecer muros alrededor de los pilotis de la planta baja. Se colocaron guardias en las entradas. Los bloques de apartamentos igualitarios desarrollaron jerarquías de acceso. La ciudad diseñada para eliminar las barreras de clase comenzó a instalar puertas. Económicamente, Brasilia entró en un periodo prolongado de dependencia. No producía casi nada. Consumía todo. Alimentos, materiales, combustible. Todo llegaba en camión desde el sur. El costo de vida subió más rápido que los salarios. Los funcionarios que se habían mudado a Brasilia, esperando un ascenso, encontraron su poder adquisitivo erosionado por la inflación y la distancia. Algunos solicitaron traslados de vuelta a Río o São Paulo. Otros se quedaron, atrapados por viviendas que no podían vender en un mercado sin compradores. Las ciudades satélite continuaron creciendo. Para 1970, la población fuera del plano piloto había llegado a 250.000. Dentro, se mantuvo por debajo de 120.000. La proporción invirtió la suposición del plan maestro. Brasilia se había convertido en una ciudad central, rodeada por una periferia que albergaba a más personas, generaba más actividad económica y recibía menos inversión. Las ciudades satélite se desarrollaron orgánicamente, sin zonificación ni rigor geométrico. Las calles se curvaron donde lo necesitaban. Los mercados aparecieron donde había demanda. La densidad era mayor, los edificios más bajos, el tejido social más apretado. Los residentes de las ciudades satélite construyeron lo que el plano piloto no había logrado proporcionar: barrios. El transporte entre el plano piloto y las ciudades satélite se convirtió en el problema definitorio de la ciudad.
Los autobuses circulaban con poca frecuencia y estaban abarrotados. El viaje diario para una trabajadora doméstica que vivía en Ceilandia y trabajaba en un apartamento de supercuadra podía tomar 2 horas en cada sentido. 4 horas al día perdidas por una distancia de 30 kilómetros. Un viaje que habría tomado 20 minutos si las carreteras hubieran sido diseñadas para el transporte público en lugar de para automóviles privados. La inequidad era geográfica, pero sus consecuencias eran temporales. El tiempo, como el espacio, se distribuyó de manera desigual. Los sectores comerciales lucharon durante la década de 1970. Los negocios minoristas abrieron y cerraron en ciclos. La población aún era demasiado pequeña y dispersa para sostener la concentración de tiendas que el plan había previsto. Las galerías comerciales diseñadas para la navegación peatonal permanecieron medio vacías. Cuando el primer centro comercial cerrado abrió en 1971, tuvo éxito precisamente porque ignoró el plan maestro. Era accesible en automóvil, con clima controlado y organizado en torno a la conveniencia en lugar de la ideología. Los residentes conducían allí porque era más fácil que caminar por los sectores comerciales al aire libre, que habían sido diseñados para una ciudad que no existía. El problema de mantenimiento surgió lentamente, y luego todo a la vez. La arquitectura modernista requiere mantenimiento. El concreto se agrieta. El vidrio se rompe. Los pilotis acumulan basura. Los edificios ministeriales a lo largo del eje monumental habían sido diseñados como esculturas, no como oficinas. Sus fachadas curvas y dramáticos voladizos crearon espacios que eran hermosos e impracticables. Las fugas eran comunes. El control del clima era costoso. Las reparaciones requerían conocimientos y materiales especializados que no estaban disponibles localmente. A mediados de la década de 1970, varios edificios icónicos habían comenzado a deteriorarse visiblemente. Los paneles de vidrio de la catedral desarrollaron fugas. Los pisos de mármol del Palacio de Planalto se agrietaron. El Ministerio de Relaciones Exteriores, una serie de arcos de concreto que rodeaban un espejo de agua, vio su piscina drenada permanentemente después de que el sistema de filtración falló y no se pudo encontrar presupuesto para reemplazarlo. Oscar Niemeyer, observando desde el exilio, el gobierno militar lo había obligado a irse en 1965. Supuestamente dijo que Brasilia había sido completada demasiado rápido para ser completada bien. Lucio Costa, que aún vivía en Río, dio menos entrevistas. Cuando se le presionó, sostuvo que el plan era sólido y que cualquier problema eran fallas de implementación, no de concepción. La distinción era importante para él. Importaba menos a las personas que sudaban en apartamentos diseñados sin aire acondicionado o que esperaban 1 hora por un autobús que se suponía que llegaría cada 20 minutos. Lo que los planificadores no habían anticipado era que la gente adaptaría la ciudad a sus necesidades, en lugar de adaptar sus necesidades a la ciudad. Los residentes de la supercuadra comenzaron a encerrar los pilotis para crear trasteros y talleres. Los apartamentos de la planta baja se convirtieron en tiendas, bares y clínicas médicas. Los estacionamientos se expandieron a espacios verdes. Los senderos peatonales fueron abandonados y se abrieron nuevos en el césped, por donde la gente realmente caminaba. La ciudad racional estaba siendo revisada por 10.000 pequeños actos de desafío práctico. El sueño no había muerto. Había sido editado. Para 1980, 2 décadas después de la inauguración, el fracaso ya no era una cuestión de interpretación. Los números eran claros. El plano piloto albergaba a 140.000 personas en un marco diseñado para 500.000. Las ciudades satélite albergaban a 400.000 en áreas que se suponía que no debían existir. La inversión fue completa. La capital se había convertido en un suburbio de su propia periferia. El gobierno federal, principal empleador de Brasilia y razón de su existencia, intentó periódicamente revivir la visión original.
En 1987, la UNESCO declaró el Plano Piloto Patrimonio de la Humanidad, citando su importancia como un ejemplo completo de planificación urbana modernista. La designación tenía como objetivo proteger la integridad arquitectónica de la ciudad. En la práctica, congeló el plan en su lugar. Las modificaciones a las supercuadras requerían la aprobación de los comités de preservación. Los residentes que querían encerrar un piloti o expandir un apartamento se enfrentaban a obstáculos burocráticos diseñados para prevenir exactamente ese tipo de adaptación. La ciudad se convirtió en un monumento a sí misma, protegida del futuro que se suponía que debía encarnar. Las ciudades satélite, sin la carga de la protección patrimonial o la pureza geométrica, continuaron creciendo. Ceilindia se convirtió en la más grande, alcanzando 300.000 residentes para la década de 1990. Desarrolló un centro comercial más denso y económicamente más vibrante que cualquier cosa en el plano piloto. Los vendedores ambulantes operaban abiertamente. Los pequeños fabricantes instalaron talleres. La economía informal floreció. Ceilindia no se parecía en nada al futuro que Costa y Niemeyer habían imaginado, pero funcionaba mejor que la ciudad que habían construido. La ironía fue señalada por los urbanistas e ignorada por los residentes, a quienes les importaba más la proximidad al trabajo y el alquiler asequible que la coherencia ideológica. La segregación social se volvió institucional. Las escuelas en el plano piloto estaban mejor financiadas y mejor dotadas de personal que las escuelas en las ciudades satélite. Los hospitales siguieron el mismo patrón. La inversión pública se concentró donde vivían los funcionarios, no donde residía la mayoría de la población. La disparidad se defendió con un lenguaje sobre la eficiencia administrativa y la preservación del patrimonio, pero el efecto fue directo. La ciudad diseñada para eliminar las distinciones de clase había creado otras nuevas, mapeadas sobre la geografía con precisión burocrática. Los intentos de integrar las dos Brasilias fracasaron repetidamente. En 1992, el gobierno anunció un plan para extender el sistema de metro a las ciudades satélite, reduciendo los tiempos de viaje y conectando el área urbana fragmentada. La primera línea se abrió en 2001, 11 años tarde y significativamente por encima del presupuesto. Sirvió a 2 ciudades satélite. 8 más permanecieron desconectadas. Los autobuses continuaron circulando, abarrotados y lentos, llevando a los trabajadores que limpiaban los ministerios y mantenían los monumentos de vuelta a barrios que los turistas nunca visitaron. El deterioro físico del núcleo modernista se aceleró en la década de 1990. El Palacio de Planalto requirió una restauración importante. El Teatro Nacional, una pirámide de concreto diseñada por Niemeyer, fue cerrado por reparaciones que tardaron 7 años. Los espejos de agua que aparecían en tantas fotografías se drenaron más a menudo de lo que se llenaron. Sus sistemas de filtración rotos, sus presupuestos de mantenimiento redirigidos a necesidades más urgentes. La catedral, sus 16 columnas curvas y techo de vidrio, un triunfo arquitectónico, desarrolló fugas persistentes que ninguna cantidad de sellado pudo solucionar. Durante la temporada de lluvias, se colocaron cubos dentro para recoger el agua. Los feligreses aprendieron a evitar ciertos bancos. El modelo económico nunca se diversificó. Brasilia siguió dependiendo del empleo federal y del gasto que generaba. Cuando la economía de Brasil se contrajo a fines de la década de 1990, la capital lo sintió inmediatamente. La contratación gubernamental se congeló. Los proyectos de construcción se suspendieron. Los sectores comerciales, que ya estaban luchando, vieron cómo las tasas de vacantes superaban el 40%. Los valores de las propiedades en las supercuadras se estancaron. Los apartamentos que habían sido vistos como inversiones se volvieron difíciles de vender. La ciudad racional había creado un mercado inmobiliario irracional, altos costos, baja demanda, ningún mecanismo de corrección.
Lo que se volvió innegable fue que los problemas no eran temporales, ni solucionables a través de una mejor gestión. Eran estructurales, incrustados en decisiones tomadas en 1956, cuando se trazó el Plan Maestro. El compromiso con las supercuadras de baja densidad significaba que la población nunca alcanzaría la masa crítica necesaria para sostener un comercio diverso. La eliminación de la calle tradicional significaba que la vida social no podía desarrollarse espontáneamente. La dependencia de los automóviles significaba que aquellos sin coches estaban excluidos de la plena participación en la ciudad. La zonificación que separaba funciones significaba que la vida diaria requería un movimiento constante a través de vastas distancias. Estos no eran fallos en el sistema, eran el sistema. La narrativa oficial se mantuvo firme. Las publicaciones gubernamentales continuaron describiendo Brasilia como un triunfo de la planificación, una ciudad que había cumplido su propósito al centralizar el poder e integrar la nación. La experiencia vivida contaba una historia diferente. Los residentes del plano piloto hablaban de aislamiento, gasto e inconveniencia. Los residentes de las ciudades satélite hablaban de largos viajes diarios, servicios inadecuados y una sensación de ser deliberadamente excluidos de la ciudad que habían construido con sus manos. La geometría había creado la desigualdad. La desigualdad había sobrevivido a la geometría. Hoy, Brasilia es el hogar de 3 millones de personas. El plano piloto representa menos del 10% de ese número. El resto vive en más de 30 ciudades satélite, que se extienden en todas las direcciones, desde el núcleo geométrico, extendiéndose a través de distancias que el Plan Maestro nunca contempló. La ciudad diseñada para ser un todo unificado se ha convertido en un archipiélago. Islas de carácter distinto conectadas por carreteras y separadas por tierra vacía. Las supercuadras todavía están en pie. Sus edificios de apartamentos de 6 pisos, dispuestos en las secuencias precisas que Costa dibujó en 1956. Muchas han sido modificadas en violación de las leyes de preservación. Las plantas bajas han sido cerradas. Los balcones han sido acristalados. Los jardines se han convertido en estacionamientos. Las modificaciones son ilegales y ubicuas. La aplicación es esporádica y simbólica. Los residentes adaptan la arquitectura porque la arquitectura no se adaptará a ellos. El eje monumental permanece en gran parte como fue diseñado. Los ministerios funcionan. La Corte Suprema se reúne. El Congreso Nacional legisla bajo sus cuencos gemelos de concreto. Los turistas fotografían la catedral y el Palacio de Planalto. Los edificios han envejecido en su propia mitología. Son reconocidos internacionalmente, elogiados por la crítica y casi universalmente acordado que son mejores como símbolos que como lugares para trabajar. Los empleados dentro de ellos conocen las fugas, el calor, la acústica que convierte cada conversación en un eco. Pero desde afuera, en el ángulo correcto, con la luz adecuada, todavía parecen el futuro. Las ciudades satélite han desarrollado sus propias identidades, sus propias economías, sus propias estructuras sociales. Son más densas, más diversas, más caóticas y más funcionales que el plano piloto. La vida callejera existe allí. Tiendas de esquina, bares, mercados, comercio informal. Todos los elementos del urbanismo tradicional que fueron excluidos intencionalmente del Plan Maestro se han reafirmado en los espacios donde el plan no se aplicaba. La ironía se ha convertido en un hecho de la vida, intrascendente para cualquiera que viva allí. El discurso de planificación urbana ha absorbido a Brasilia como una historia de advertencia. Aparece en los libros de texto como un ejemplo de cómo los principios modernistas funcionan en la teoría y fallan en la práctica. Las lecciones se ensayan en las escuelas de arquitectura. No separen funciones, no eliminen la calle, no diseñen para humanos abstractos, no asuman que el automóvil liberará. Estas lecciones se enseñan y luego se ignoran.
Otras ciudades planificadas han repetido los mismos errores: Chandigarh, Islamabad, Naypyidaw, cada una con variaciones locales, cada una con el mismo error fundamental: la creencia de que los problemas sociales pueden resolverse a través de la geometría. ¿Puede una ciudad diseñada para la igualdad sobrevivir cuando la desigualdad está incorporada en su geometría? Brasilia respondió a la pregunta convirtiéndose en dos ciudades. Una conserva el plan, la otra lo ignora. Una es fotografiada, la otra es vivida. La geometría insistió en la igualdad. Los humanos construyeron la jerarquía. El plan no ha sido abandonado ni cumplido. Ha sido adaptado, subvertido y rodeado. Lúcio Costa murió en 1998. Oscar Niemeyer vivió hasta 2012, el tiempo suficiente para ver sus edificios declarados patrimonio y caer en desuso. Juscelino Kubitschek murió en 1976, seguro hasta el final de que Brasilia había sido su mayor logro. Ninguno de ellos vivió en la ciudad que crearon. Ninguno de ellos viajó en los autobuses que su plan hizo necesarios. Los bulevares siguen siendo anchos. Las distancias siguen sin medirse en ninguna escala humana. Los monumentos siguen alzándose contra el cielo de la meseta. Y cada mañana, 200.000 personas viajan diariamente desde las ciudades satélite al plano piloto para limpiar los apartamentos, custodiar los ministerios y mantener el sueño que alguien más diseñó. Si esta investigación sobre ciudades utópicas y las realidades que producen se ha quedado contigo, considera darle me gusta y suscribirte. Deja un comentario sobre qué ciudad planificada o utopía fallida te gustaría que examinemos a continuación. Hay muchas, y cada una cuenta una versión de la misma historia. Gracias por vernos.